Hola mis amados hermanos en Cristo, una gran bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo día que nos da el Señor para poder estudiar su palabra con el propósito de llevarla a cabo, de poder ser guiados por ella y también obedecerla para gloria y honra de Él. También quiero darle gracias al Señor primeramente porque Él es quien nos permite estar nuevamente aquí, nos permite hoy llevar este mensaje por su palabra, no somos nosotros, simplemente somos instrumentos para Él. Y gracias a ustedes también por sacar de su tiempo para compartir este mensaje. Pero quisiera que hoy empezáramos en oración, mis hermanos, para poder poner en manos del Señor este tiempo y pedir la guía del Santo Espíritu en este día. Entonces vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Dios del cielo, porque hoy nos permites ir a tu palabra, Señor, allí a la fuente de la vida, Señor, a la fuente también donde podemos ir escudriñar tu palabra, Señor, aprender algo de ella. Por eso hoy clamamos a ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que nos ayude, Señor Santo, a poder hoy escucharla, entenderla, obedecerla y darte gloria a ti, Señor. No es para nosotros, sino es para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos en ello y pedimos la guía del Santo Espíritu, Señor, en este estudio de tu palabra y que seas tú quien hoy nos edifiques. Dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de un texto que está en Isaías, allí en el capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. Y dice la palabra allí, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, lo que dice allí, admirable consejero. Está separado, pero quisiera hoy tomarlo como esas dos palabras, como las toman ahí en la parte B del versículo, como dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué admirable y por qué consejero? Eh, si miramos lo que nos está hablando allí, versículo 6, está hablando del nacimiento de un niño. Está diciendo que un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Eh, Está hablando el profeta Isaías, está hablando al pueblo de Israel. Y al parecer, si vamos allá atrás, al versículo 2, el pueblo de Israel estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, estaba en algo que podemos así llamar desobediencia e infidelidad a Dios. Leámoslo para que podamos entenderlo. Versículo 2 del mismo capítulo dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz que moraba en tierra de sombra de muerte. Luz, perdón, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Estaban en oscuridad, estaban en muerte el pueblo de Israel. Y por eso versículo 6 les habla de que un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Entonces estamos mirando allí, mis hermanos, que el pueblo de Israel estaba en una tristeza profunda, había dolor en sus corazones y también había sufrimiento en sus vidas. Porque estaban en esa luz, en esa oscuridad, porque estaban en ese momento, como en ese eh, momento de que todo estaba mal para ellos, por lo que estaba hablando hace un momento. Había infidelidad a Dios, había desobediencia a Dios. Y recordemos que en la historia del pueblo de Israel era una constante que siempre pecaban, iban al Señor, a Dios, Él perdonaba, enviaba a alguien o hacía algo, lo salvaba y ya, volvían otra vez. Y eso me hace recordar, mis hermanos, que nuestra vida muchas veces anda así, igual. Andamos en oscuridad,
Vamos al Señor, pedimos perdón, Él nos ayuda y volvemos. Pero otra cosa que debemos ver allí, que era algo muy cierto, era que el pueblo quería ser sanado. Pero esa sanidad que ellos pedían era una sanidad que buscaba algo físico, algo material, algo visible, algo tangible. Y era como tener casas, eh, no tener enfermedades, tener un buen trabajo, tener mucho dinero. Eh, pero Dios les dice ahí al final del versículo 2, dice, pero luz resplandeció sobre ellos. ¿De cuál luz quería que ellos entendieran y que pudieran ver cuál era esa luz que resplandecía? Era esa luz que está hablando allí en Mateo 4, versículo 12 al 16. Vamos allí para que podamos entender de cuál luz era que estaba hablando allí el profeta Isaías. Dice Mateo 4, 12 al 16, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿De cuál luz estaba hablando allí el versículo 6? Está hablando de la luz que únicamente puede dar el Señor Jesucristo. Por eso está hablando allí el profeta Isaías de ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de esa persona encarnada que es nuestro Señor Jesucristo y que es la luz que nos puede dar a nosotros o que nos da ese camino por donde debemos andar, mis hermanos. Por eso allí el profeta Isaías estaba hablando de ese, de ese Salvador, de esa luz que necesita el mundo. ¿Cuál es la luz que necesita el mundo? Jesucristo. Esa luz que resplandece, esa luz que disipa toda tiniebla, que quita toda tiniebla. Esa luz que es centrada o que se centra en la hermosura de la persona y en la obra del Mesías. Entonces podemos ver, mis hermanos, que allí el profeta Isaías está llamando a nuestro Señor Jesucristo como nombre admirable consejero. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos entender por admirable consejero? ¿A quién acudimos para pedir un consejo? ¿A quién vamos para pedir un consejo con sabiduría? Un consejo con sabiendo que es lo mejor. De pronto esto nos pone a pensar un momento y meditamos en nuestra mente un momento y decimos, ¿a quién yo voy cuando necesito un consejo, cuando necesito sabiduría? ¿Será que voy a Dios? ¿O será que de pronto voy a mi humana sabiduría o a mi humana eh, inteligencia y decimos, no, esto se hace de esta forma? Recordemos lo que es, cómo estaba el pueblo de Israel y cuáles eran sus deseos, cuál era esa sanidad que querían. Cosas terrenales, cosas que de pronto eran infructuosas en ese momento y cosas que no iban a dar una verdadera paz en su corazón y un verdadero gozo en sus vidas. Y de pronto nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel, mis hermanos. De pronto no somos nada distintos a ellos. De pronto estamos buscando esa paz o de pronto ese consejo que de pronto nos dé esa tranquilidad de tener todo lo necesario, esa tranquilidad que de pronto podemos ver o palpar las cosas que necesitamos de una forma tangible y decir, ya tengo esa tranquilidad, ya tengo esa paz. Mis hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso.
El Señor nos ha llamado, como nos dice allí la palabra, como nos está diciendo el versículo. Sabemos que este versículo está hablando de una profecía que iba a venir a futuro. Por eso fui a Mateo, para saber que Mateo hacía referencia del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos sacar de este nacimiento aún que es allí prometido en este tiempo? Que es nuestro Señor Jesucristo es llamado admirable. Y cuando hablamos de admirable, en hebreo tiene el significado de pele y significa milagroso, maravilloso. O sea, que esta palabra la hace relevancia para dar como esa altivez a alguien que hace cosas maravillosas, que hace prodigios, que hace cosas grandes. Por eso allí, como lo está diciendo la palabra de Dios, versículo 6, dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Entonces la palabra de Dios está allí nombrando a nuestro Señor Jesucristo como alguien grande, como alguien poderoso, como un rey grande, como un rey todopoderoso. Entonces podemos entender, mis hermanos, que no nos habla de alguien normal, no nos habla de alguien que de pronto pueda hacer algo que nos sorprenda y ya, sino de alguien maravilloso, de alguien que en el mundo eh, hizo lo más grande y fue dar su vida por nosotros. Quiero que me acompañen un momentico a Éxodo 15, versículo 11. Éxodo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Éxodo 15, versículo 11. Miren cómo muestran allí Éxodo 15, versículo 11. Y dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en sanidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de, hacedor de prodigios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay otro? ¿Hay otro admirable como el Señor Jesucristo? ¿Como Dios mismo? ¿Será que sí, mis hermanos? ¿Que hay otro? Por eso allí la palabra de Dios lo está llamando admirable. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que hizo ese maravilloso milagro allí con su pueblo. Recordemos, cuando saca a su pueblo de Egipto, abre el mar, ellos pasan en seco. ¿Qué Dios puede haber hecho esto? ¿Qué Dios pudo haber dado al mismo pueblo que andó allí en el desierto todos los días, daba el alimento? Es un Dios poderoso. Por eso allí la palabra de Dios lo llama admirable. Quiere hacer ese énfasis en ese Dios poderoso, en ese Dios grande. Ahora, ¿a quién vamos a pedir consejo? Cuando estamos en dificultades, cuando estamos de pronto en angustia. Por eso allí la palabra del Señor nos está diciendo, Dios maravilloso, Dios portentoso. No es un Dios cualquiera, mis hermanos. Ese Dios que creímos en el Señor Jesucristo no es cualquier Dios. ¿Quién pudo derrotar la muerte? Únicamente Él. Por eso la palabra de Dios allí lo llama admirable, consejero. Entonces, mis hermanos, vemos que Él es admirable, ese grande, ese Dios poderoso. ¿Y a quién debemos ir a pedir consejo? Por eso hablaba de que muchas veces nos parecemos al mundo. Porque cuando necesitamos pedir sabiduría, pedir guía, pedir dirección, buscamos es consejo del mundo. O cómo lo hace el mundo. O cómo lo puede hacer el mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que
el pueblo de Dios estaba allí en oscuridad. No sé cómo estamos nosotros hoy, o no sé cómo está usted en este momento. Si está de pronto en esa oscuridad, Dios quiere hoy sanar esa oscuridad, eso que está allí, que no nos deja tener esa paz y ese gozo. Disfrutar de ese Dios que ya nos dio salvación, mis hermanos. De ese Dios que nos dio vida eterna por medio de su muerte y en la cruz. Hoy quiere que podamos, mis hermanos, disfrutar de esa salvación tan grande. Pero Él nos dice que busquemos consejo de Él, busquemos eh, pedirle a Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de su palabra. Podemos ir allí a la palabra, buscar el mejor consejo de Dios. Por medio de la oración podemos pedir sabiduría y Él nos la va a dar por medio de su palabra también. Entonces, mis hermanos, entendamos que hoy lo que quiere el Señor para nosotros como creyentes, como hijos de Él, es que podamos ver esa luz verdadera, esa luz que es Cristo, como lo decía allí en el versículo 2 del capítulo, esa luz que resplandeció sobre ellos. Dios quiere resplandecer también en nuestras vidas, buscando el consejo de Él, de ese Dios grande, de ese Dios potente, de ese Dios fuerte, de ese Dios fiel. Quiere que vayamos a Él, quiere que Él sea nuestro consejero por excelencia, mis hermanos. Él quiere que dependamos de Él, que Él nos guíe. Recordemos cuando estaban Adán y Eva. Dios mismo les hablaba a ellos y le daba guía a ellos cuando estaban allí en el huerto del Edén. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos hoy de la guía y de la dirección del Señor? De ese consejo maravilloso, de ese consejo que va a dar luz a nuestra vida, de ese Jesucristo que va a resplandecer en nuestras vidas día a día. Entonces, mis hermanos, ese es mi ánimo en el día de hoy, que podamos hoy pedir consejo de ese Dios admirable, que Él nos lo va a dar, que Él va a ser quien resplandezca en nuestras vidas día a día. Y bueno, usted, querido amigo o amiga que hoy está viendo este video, dice: yo he buscado tener paz en mi corazón, gozo de una forma, de otra forma, pero no puedo. De pronto eh, quiero tener una vida tranquila y me voy a buscar posesiones, a buscar dinero, a buscar fama, pero no puedo encontrar esa vida allí de paz y de gozo. Y le aseguro que nunca la va a encontrar. Solo en Cristo, por medio de Cristo, va a encontrar esa paz y ese gozo. Y ese es mi anhelo, que hoy pueda entregar su vida a Cristo, que hoy pueda reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, que hoy vaya de rodillas a Él y le diga: perdóname mis pecados, he sido infiel, he pecado contra ti, pero hoy te pido perdón y quiero entregar mi vida a ti, y que seas tú quien hoy gobiernes mi vida por siempre. Y eso es lo que quiero que también hoy nosotros como iglesia que somos, mis hermanos, podamos decirle al Señor: gobierna hoy nuestras vidas por siempre. Y cuando decimos eso, queremos que Él sea quien brille en nosotros, que nos ilumine a diario y en quien podamos pedir consejo a diario. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias porque hoy, Señor, tu palabra nos enseña que tú eres el potentoso Dios a quien podemos ir y pedir consejo a diario, Señor. Gracias por ello. Hoy pedimos que nos ayude, Señor, a depender, pedir guía, sabiduría, todo de ti, Señor. Y sabemos que
estando en ti, Señor, tú nos lo darás, Padre. Gracias por ello, Señor, y dejamos a tus pies esta oración en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y un gran abrazo a cada uno de ustedes.